Hoy tenemos un invitado experto en perdón y reconciliación, el padre Leonel Narváez, director de la Fundación para la Reconciliación. El padre Leonel tiene una gran experiencia en el tema de reconciliación y perdón, como es obvio. Trabajó durante 10 años como párroco en San Vicente del Caguán. Le tocó, algunos dicen que sufrir, otros dicen que vivir el proceso de paz de pasar bueno. Caguán, pasar bueno. Le tocó el episodio que marcó la historia reciente del país de la silla vacía que dejó Tiro Fijo en su momento y que marcó el destino de ese proceso de paz. Y lo hemos invitado para conversar sobre el perdón en el país. Tema bastante difícil porque somos pocos los colombianos dispuestos a perdonar, ¿no, padre? Sí, pues mira, a mí me parece en este momento histórico de Colombia el proceso es tanto de reconciliación, pero yo diría un pasito anterior y es el proceso de perdón. Es de pronto el tema que podemos ir reflexionando a lo largo de esta conversación. ¿Por qué se debe perdonar? Pues mira, el perdón prácticamente es un ejercicio de limpieza personal, si lo quieres, es un ejercicio de estética, por la cual yo trato de sacarme un veneno, una rabia acumulada que llevo por dentro por alguna ofensa. Ofensas que a veces son tanto interpersonales como pueden ser también ofensas, digamos, a nuestra creencia política o religiosa. Política, por ejemplo, para el caso de Colombia, donde sentimos rabia con los grupos subversivos por lo que nos han hecho sufrir. Pero de pronto lo más frecuente es la rabia interpersonal. Ahora, este es un proceso difícil porque muchas veces por estar en un ambiente que cultiva también rabias y rencores, nosotros llegamos a creer que eso es muy bueno tenerlo. Y por el contrario, el perdón es un ejercicio que nos hace comprender que eso es terriblemente malo, no solo para la salud, es terriblemente malo también para la relación de las personas y sobre todo que es terriblemente malo para quien quiera crecer y progresar en la vida. O sea, estamos hablando del perdón en todos los escenarios, en el escenario privado de una relación con amigos, de pareja, o en el escenario de una acción violenta que lo afecta a uno y uno no quiere perdonar o no sabe cómo perdonar al victimario, al que le ha causado un daño. Exactamente. Exactamente, pero lo más común realmente el tema del perdón tiene que ver con una relación interpersonal. Sin negar que el perdón muchas veces tiene que ver también con perdonarse a uno mismo y en casos también frecuentes el cómo perdonar hasta Dios, el concepto cualquiera que tú tengas de Dios. Pero perdonarse a sí mismo y perdonar a Dios es también un tema frecuente en el trabajo que nosotros hacemos. ¿Pero el perdón es un tema religioso? No, mira, yo qué bueno que me haces esa pregunta porque me parece que es lo primero que debiéramos poner claro al empezar a hacer esta conversa. El perdón, aunque yo sea sacerdote y alguien lo puede como que enmarcar dentro de esa perspectiva mía, el perdón es un tema político. Hannah Arendt, una famosa politóloga de los años 50, ahorita recuperada dentro de los escenarios, digamos, de la filosofía política. Hannah Arendt decía que el perdón no es solamente un recurso religioso, el perdón es sobre todo una virtud política. Y entonces, ¿cómo? ¿Una virtud política, padre? Una virtud política. Wow, pero hay que enseñarle a los políticos colombianos esa virtud, no la conocen. Exactamente. Ahí esto nos daría pie, Ramón, para nosotros ponernos a pensar en dónde radica mucha de la multiplicación de la violencia que ha habido en Colombia. Yo manejo una tesis en mis estudios de la violencia en Colombia, que la violencia en Colombia no solamente tiene causas objetivas, sin duda que hay pobreza, hay exclusión y todo lo que eso conlleva a casos más concretos como es el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del mercadeo, el tema de la presencia del Estado en general. La ausencia. Hay ausencia del Estado. Hay sin duda causas objetivas.
pero hay también causas subjetivas de la violencia en Colombia, y yo me atrevo a decir que la violencia en Colombia tiene un gran componente de rabias acumuladas, y sobre todo rabias que se convirtieron en rencor y en venganza. Y entonces, si uno estudia detalladamente ciertos momentos históricos de Colombia, uno se da cuenta de que ciertos gobiernos reaccionan con rabia al anterior, después el que viene con rabia al que hubo, y así se va generando un ciclo de rabias y rencores que los colombianos desafortunadamente no hemos podido todavía resolver. Y el problema de las rabias y los rencores es que no son solo individuales, sino que son colectivos. Y no solo colectivos, sino que también son, digamos, acumulados en el tiempo. O sea, que nosotros los colombianos de algún modo tenemos rabia por lo que nos pasó o le pasó a nuestros antepasados en el año 48. ¿Sí? O en el año 49, o en los años, no sé, en los años 60, en las épocas duras de la violencia. Entonces hay un sustrato de rabia, de rencor, casi inconsciente, que los colombianos tenemos que superar. Y cuando usted habla que es una virtud, o Hannah Arendt, una virtud política del perdón, ¿a qué se refiere cuando se menciona la rabia? Mira, Hannah Arendt dice que los seres humanos tenemos dos actividades muy concretas en el tema de la política. O sea, que ella dice, las cualidades políticas del ser humano es, primero, la capacidad de hacer promesas. Esa es infinita en el caso de los políticos. Pero Hannah Arendt la ve más por el lado de una expresión democrática. Por ejemplo, una promesa entre tú y yo es que cuando el semáforo está en verde, tú pasas. Y cuando está en rojo, yo me paro. Esa es una promesa, un pacto ciudadano, ¿sí? Y como esas pueden ser tantas los pactos o las promesas que nos hacemos los seres humanos, ¿sí? Eso. Y prácticamente la democracia está hecha de pactos, de promesas que nos hacemos entre los seres humanos. Lo primero, una expresión política es el pacto o la promesa. Y la segunda es, dice Hannah Arendt, la capacidad de perdonar. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, el ser humano irremediablemente está condenado a hacer cosas malas. Si tú no cultivas la capacidad del perdón, tú dejas fosilizado, paralizado a la persona en lo que hizo. Y eso prácticamente bloquearía la sociedad. La capacidad de perdón es prácticamente darle vida o reanimar a la persona que hizo algo malo o que rompió una promesa. Oye, entonces, ¿para qué la reglas si cuando la rompe está perdonado automáticamente? Lo que pasa entonces es que las personas vuelven a hacer otro pacto, y por eso los pactos se repiten eternamente, para ver cómo superar lo que hicieron anteriormente que no los dejó satisfechos. Entonces las personas y las civilizaciones van llegando cada vez a pactos más sólidos, ¿sí? Eso, tener la capacidad de hacer pactos y tener la capacidad de perdonarse es un ejercicio casi de tira y encoge entre lo que es el ser humano como ser limitado, pero a la vez como un ser casi eterno. Entonces, yo sé que es una filosofía un poquito difícil de entender y casi profunda, pero me parece que tiene mucho sentido. Por eso que el perdón se convierte en una virtud política. Si a mí no me perdonan, yo prácticamente no tengo sentido político, o sea, no tengo sentido en la polis, en la ciudad. Yo quedo como un ser aparte, un ser excluido. Las personas que no perdonan excluyen a los demás, y el excluir no es un ejercicio político y menos democrático. ¿Y cómo hace para que la persona con rabia, que ha transitado de la rabia al rencor a la venganza, recorra el camino inverso y vuelva a encontrar o a buscar el perdón, a perdonar? Eso. O a buscar su perdón. Eso. Una de los problemas más dramáticos para perdonar es que la persona que ha hecho ese camino negativo, digamos, de rabia, rencor o resentimiento y deseo de venganza, ha creado a lo largo, puede ser de minutos o de años, ha creado unos lenguajes, unos relatos, unas palabras que la persona incorpora en su cotidianidad, incluso un lenguaje casi corporal. Las personas, por ejemplo, que viven con rabia y con rencor, fruncen con frecuencia el ceño. No se ríen, no sonríen. No se ríen. Conocemos varios mandatarios de ese mantienen corte. cara de revólver, dice la gente.
Además de las consecuencias fisiológicas que eso tiene en ellas, porque alguien con mucha razón decía recientemente, quien no perdona está prácticamente bloqueando su sistema inmunológico. Entonces esa persona comienza a tener una cantidad de síntomas, digamos, de enfermedades que a veces ni los médicos saben descubrir por qué. Entonces, ¿cómo superando, por ejemplo, esta situación anómala que tiene la persona posiblemente logra incluso superar ciertas enfermedades? Pero bueno, ese es un tema ya para hilar más cortito. Pero el gran ejercicio del perdón es cómo yo construyo relatos nuevos sobre la persona o sobre el acontecimiento ingrato que a mí me sucedió. O sea, cómo lo explico de una forma distinta a cómo mis emociones lo están leyendo. Exactamente. En otras palabras, es cómo yo transformo la memoria ingrata que a mí me dejó un evento. ¿Por qué? Porque perdón no quiere decir olvidar. Nadie es capaz de olvidar. Perdón es sencillamente hacer un ejercicio de recordar, pero con otros ojos. Y eso sí es posible. Nosotros en la cotidianidad de nuestro trabajo, en barrios, en escuelas, en empresas, en iglesias, el gran resultado que encontramos cuando una persona logra cambiar relatos, lenguajes, sobre todo en relación a la persona que lo ofendió, esa persona encuentra unas satisfacciones en ella inesperadas. Uno casi como que unos milagros en su propia vida. Padre, creo que estamos hablando chino para la mayoría de los colombianos. ¿Por qué no nos pone un ejemplo de cómo transforma una persona? Los colombianos no entendemos estos temas, preferimos matarnos, claramente. Claro. ¿Cómo se transforma una memoria, un relato doloroso en un relato visto con otros ojos? Un ejemplo, por ejemplo. Qué bueno, mira, el primer ejercicio que hay que hacer es que la persona que quiere hacer este proceso se encuentre en un ambiente seguro. Un ambiente de confidencialidad, un ambiente de cordialidad y sobre todo confidencialidad en el sentido de que la persona que cuenta lo que quiera contar esté segura que eso no va a salir de ahí. Crear ese ambiente seguro es fundamental. Una vez la persona encuentra un ambiente seguro, la persona debe comenzar a contar la historia de su ofensa. O sea, quiere decir casi hacer catarsis de lo que le sucedió. La persona, una vez que hace catarsis, a la persona se le invita a recontar lo que le sucedió en una perspectiva de bondad, de benevolencia, casi a tratar de comprender al ofensor. Comprender al ofensor es un ejercicio de alto humanismo. ¿Por qué este sicario mató a mi padre? ¿Por qué este sicario mató? Y muchas veces tú vas a encontrar que quien es victimario fue antes también víctima. Entonces tú comienzas a desarrollar como que te pones unas gafas nuevas, una perspectiva nueva y comienzas a comprender a tu ofensor. Mientras tú haces ese ejercicio de comprender a tu ofensor, tú estás generando unos lenguajes nuevos, casi estás generando como que memorias diferentes, estás construyendo futuro, rompes la irreversibilidad del pasado, que es lo que Hannah Arendt llama perdón, romper la irreversibilidad del pasado. Y entonces tú comienzas a tener horizontes diferentes. La persona que no perdona, decía Desmond Tutu, Premio Nobel de Paz, no tiene futuro. ¿Por qué? Porque la persona que no perdona se queda amarrada al remolino de las cosas pasadas. Y entonces hay que ayudarle a la persona a que haga como que un salto de calidad humana para que se salga del remolino y comience a generar relatos nuevos, lenguajes nuevos, memorias nuevas. Esto suena un poco complicado mientras yo los trato de explicarlo, pero cuando tú le pides a una persona que ha sido víctima de algo que haga ese ejercicio, las personas desarrollan, o las personas, todos los seres humanos, tenemos una capacidad maravillosa de recuperarnos a nosotros mismos, no solo en cuanto a relatos, sino también en cuanto a memoria. Y en el caso colombiano, de nuevo, la aplicación de ese ejercicio de perdón implicaría, por ejemplo, que ya como memoria colectiva revisáramos, para citar el caso del Caguán, que el país detesta esa etapa, la odia y premia al gobierno Uribe con la
venganza que me parece a mí está ejerciendo contra las FARC por lo que las FARC hicieron durante esos 4 años. En ese caso, ese perdón por el error cometido por todas las partes durante el proceso de paz del Caguán, ¿se puede reparar, se puede releer, se puede hacer un relato nuevo? Sí, aquí es donde yo creo que tenemos que generar los colombianos como que precisamente estos lenguajes nuevos en los que nosotros podamos como que ponernos unas gafas diferentes para analizar el conflicto. Yo tuve la fortuna de vivir el conflicto 3 años de negociación prácticamente en mi misma casa, ¿sí? En San Vicente del Caguán. En San Vicente del Caguán. Y lo que yo te puedo decir es que mientras los negociadores del gobierno y de la guerrilla pusieron en la mesa todos los temas objetivos del conflicto, temas económicos, temas sociales, temas educativos, temas de empleo, temas de salud, etc. Los negociadores de ambas partes nunca pusieron en la mesa las rabias, los rencores acumulados que se tenían ambos grupos, que de algún modo representaban historias del pasado de Colombia. Las gallinas que le robaron las gallinas y los marranitos de tiro fijo, pero no solo como gallinas y marranitos, sino sobre todo como la pobreza, la opresión, el maltrato al campesino, ¿sí? Y en el campesinado en Colombia hay una rabia acumulada por este maltrato que ha tenido ahora, no solo del gobierno, sino también de los grupos subversivos. Yo voy con frecuencia a San Vicente del Caguán o a la zona del Caquetá y ahora los campesinos están furiosos, no solo contra el gobierno, sino están furiosos también contra la guerrilla, porque se han aprovechado también de ellos. Entonces, la negociación, digamos, nunca tuvo en cuenta ese factor humano. Yo diría que es el factor humano el que facilita una posible negociación. El comienzo del perdón. Exactamente. Pero vamos a interrumpir un momento para darle paso a algunos comerciales en Cable Noticias en la consulta y ya continuamos, padre, haciendo ese análisis de San Vicente del Caguán. 2 minutos. Muchas gracias. Continuamos con el padre Leonel Narváez, experto en perdón y reconciliación. Nos estaba enseñando cómo perdonar, una lección que necesitamos los colombianos a fondo. Necesitamos aprender más. Estamos en San Vicente del Caguán. El padre nos iba a contar que una de las razones del fracaso de esa negociación, a su juicio que estuvo muy cerca, es que no se pusieron sobre la mesa las rabias, los rencores y las venganzas que siguieron a tantos actos violentos. Sí, yo pienso que sin duda era un tema muy delicado, pero en la mesa faltó negociar esas rabias, esos rencores acumulados que tenían todos los actores en la mesa. Muchos políticos viven todavía con rabia contra la guerrilla porque la guerrilla nunca les ha permitido desarrollar en pleno su proyecto político, ¿sí? Yo pienso que había negociadores que de algún modo tenían cierto proyecto político. Con el éxito que tuviera la negociación, de algún modo eso los elevaría en la opinión pública. Y esa rabia de no haberlo podido hacer o que no estarlo logrando, al contrario, muchos de los negociadores perdían su capacidad política, su capital político. Eso sin duda que genera rabia. Y también la guerrilla, digamos que en un tiempo tuvo un sueño político y tienen rabia de no poderlo realizar. Y caemos entonces en lo absurdo, en lo incoherente de tener que creernos, y eso es lo paradójico en este momento en Colombia, y yo sé que estoy nadando contra corriente, de creernos todavía que la solución va a ser con las armas, con el ejército. Y en Colombia, como en cualquier parte del mundo, tarde
desafortunadamente entenderemos que las armas no resuelven ningún conflicto y que lo que necesitamos en este momento es volvernos a sentar, y posiblemente una de las primeras agendas es hacer al estilo de Hannah Arendt, ¿sí? Hacer unos ejercicios de promesa o de pacto y de perdón para hacer realmente política, si esas son dos cualidades importantes como las que nos menciona esta gran politóloga. A mí me impresionó muchísimo que ciertos eventos que generaban mucha rabia, o de parte de la guerrilla o de parte del gobierno, generaban rabia, fueran los que en cierta forma llegaron a condicionar el proseguimiento o menos de las negociaciones. El caso último fue el caso del avión que la guerrilla secuestró en una de las carreteras cercanas a Neiva con el senador Hechen y compañía. Yo recuerdo que estando muy cerca a la guerrilla, los jefes guerrilleros se ponían la mano en la cabeza y se decían: ¿cómo es posible que nos hayan hecho esto? Sus mismos compañeros, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Pues desafortunadamente se les salió de la mano algún evento con sus compañeros o sus mandos menores y no pudieron controlar eso. Pero lo que eso generó fue una rabia extrema en el gobierno, y esa misma noche el doctor Pastrana ordenó que se cerraran las negociaciones y quedaba 48 horas para que se alejaran de la zona, y eso. Y una rabia pues dejó otras muchas rabias. Yo me acuerdo esa noche prácticamente de huida, la guerrilla quemó decenas y decenas de carros, los dejó quemados en las carreteras, con rabia de que si les tocaba escaparse para el monte, por lo menos ni siquiera los carros se los cogiera el gobierno o la población. Entonces aquí vuelve y entra un elemento que es el que vengo sosteniendo, la tesis que yo vengo sosteniendo a nivel histórico, es que hay causas objetivas, pero también hay causas subjetivas. Y estas causas objetivas son las menos analizadas en los procesos de paz. ¿Por qué el país no entiende el costo que tiene un proceso de paz o el costo que tiene una guerra? Porque me da la impresión que ninguna de las dos vías, la negociada o la armada, el país las entiende, sino que les asume a bandazos por golpes emocionales como un asesinato o como el secuestro del senador Hechen. Mira, Ramón, esa pregunta es fundamental porque desafortunadamente tanto a nivel individual como a nivel colectivo o político, todos nosotros manejamos un cerebro arcaico. El cerebro nuevo nuestro, el neocórtex, es solamente un 5, 6, 7%. El gran cerebro nuestro es arcaico. Otros lo llaman reptílico, ¿sí? Y entonces, en la cotidianidad, cuando un político o cuando un simple mortal como tú y yo nos dejamos agarrar por el cerebro arcaico, nosotros inmediatamente caemos en esa reacción violenta, que a la violencia reaccionamos con más violencia. Nosotros seguimos creyendo torpemente, porque es una torpeza humana, el creer que las armas resuelven los problemas de los conflictos. Tanto los conflictos interpersonales con el niño, creer que el niño crece, madura si se le da palo, la letra con sangre entra. O a nivel mucho más alto, como puede ser, o colectivo, nacional, como puede ser con un gobierno como el nuestro, creer que la paz se logra con las armas es una torpeza. Nosotros en Colombia lo que estamos haciendo en este momento no estamos logrando la paz. Nosotros lo que estamos logrando es un simple sometimiento de las guerrillas, un sometimiento, ¿sí? Y en cierta forma, pues eso tiene los logros y los éxitos, digamos, esporádicos y momentáneos que eso tiene. Pero nosotros estamos todavía lejos de la paz, sobre todo la paz vista como un ejercicio de encuentro humano. Estamos logrando un sometimiento por la fuerza a la guerrilla, pero se hizo un sometimiento, digamos, por la fuerza política de los grupos paramilitares. ¿Qué diferencia hay ahí? A mí me parece que de algún modo el sometimiento ha sido igual, ¿sí? De algún modo los paramilitares también se sometieron a la fuerza, ¿sí? Se sometieron a la fuerza. Y yo diría también con engaño, ¿sí? Por parte de los grupos paramilitares hubo engaño.
Y por parte del gobierno, el uso de la fuerza tiene éxitos muy esporádicos y muy digamos, rápidos, no duraderos. ¿No cree que la fuerza de todas formas doblegue la voluntad de quienes quieren utilizar la violencia y los lleve más fácil a transitar hacia un camino de perdón? Pues mira, yo te doy datos, sí, son datos estadísticos. Una de las expresiones más grandes de la fuerza que tienen los países son las cárceles. O los castigos como la pena de muerte o la cadena perpetua, ¿sí? Pero déjame hablarte de las cárceles. Las cárceles hoy en el mundo son un fracaso. Un fracaso para la humanidad. Primero, creer que las cárceles son la única forma de hacer justicia, porque es que eso es lo que se cree. Que metiendo a una persona, limitándolo a la deshumanización que implica una cárcel, que con eso se está logrando, digamos, la paz de las ciudades. No, mira, hay niveles de reincidencia hoy en día en las cárceles que va desde el 50% en adelante hasta el 70-72%, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. La reincidencia en Estados Unidos es uno de los grandes problemas que tienen las cárceles. Las gentes que están en las cárceles vuelven y reinciden, ¿sí? Y a veces reinciden en forma más grave. Entonces, lo que te estoy diciendo es que la teoría de que la fuerza, el castigo, el miedo generen la paz es totalmente absurdo. ¿Y por qué vía entonces se puede encontrar una reparación o la justicia? Si estamos hablando de perdón, la gente no perdona porque tiene una rabia adentro muy fuerte, pero si empieza a transitar el camino del perdón, está buscando de alguna manera que se haga justicia con el daño que se le ha hecho por la víctima que puso en su entorno. Entonces, ¿cómo se concilia perdón y justicia? La gran tragedia del cerebro arcaico es que nos hace creer que la justicia es el castigo. O sea, si metemos a la cárcel a la gente que comete actos violentos, estamos satisfaciendo nuestra sed de venganza diciendo que es justicia. Claro. Las cárceles no son más que la oficialización de la venganza. Con un sinónimo equivocado que es justicia. Exactamente. Entonces nosotros hemos llegado a creer que, como decimos en el jergo popular, el que me las hace me las paga, ¿sí? El mismo gobierno dice lo mismo y me las paga con tiempo de cárcel, ¿sí? Los grandes dramaturgos griegos se preguntaban en su época, ¿cómo castigar un crimen sin cometer otro crimen? Y esa pregunta todavía queda pendiente. ¿No está? Sí, ¿cómo castiga? ¿Por qué? Es que la cárcel también es un crimen de Estado. ¿Sí? Deshumanizar a una persona en la forma como se hace, peor todavía, cuando se llega a la pena capital o a la cadena perpetua, ¿sí? El caso que está sucediendo en Colombia, yo entiendo el dolor de las personas, pero entender el dolor es diferente a aceptar las reacciones que se hacen. De que en Colombia se apruebe la cadena perpetua para los violadores de niños, como digo, entiendo el dolor y la causa, pero estamos generando un sistema de rencor y de odio que a la larga se vuelve contra el mismo Estado, ¿sí? ¿Cómo se concilia de nuevo? ¿Cómo se llega a un punto en el que la justicia no sea venganza? Exactamente. Entonces, la justicia hoy en día, por fortuna, ya en muchos países del mundo, con experiencias todavía frágiles, pero cada vez más crecientes, más grandes, es la justicia restaurativa. Entonces, la gran paradoja que se rompe ahorita es: justicia no es castigar, justicia es recuperar al ofensor. Y eso cambia totalmente. Justicia no es castigar, justicia es cómo recuperar al ofensor. Denos un ejemplo, a ver si pasamos del chino al japonés y vamos entendiendo algo. ¿Cómo se restaura? Mira, yo advierto que yo entiendo el caso de personas que por ser psicóticas o por tener problemas graves en su ser humano, hay que guardarlas, hay que cuidarlas porque son un daño público para la sociedad. Estoy pensando en un violador en serie como es Garavito, que hoy está, digamos, guardado, que hoy está en la cárcel. Yo entiendo que tenemos que llegar a proteger a la sociedad
de ciertas personas que tienen problemas en su mismo comportamiento. Pero llegar ya a la deshumanización de los seres humanos por el castigo, a mí me parece una expresión de que todavía somos un poquito arcaicos y salvajes. Ya continuamos con el padre Leonel Narváez, director de la Fundación para la Reconciliación, hablando de temas como el perdón y la reconciliación. Ya volvemos. Justicia restaurativa es el tema que el padre Leonel Narváez iba a tocar. ¿En qué consiste la justicia restaurativa? ¿Qué es lo que va a restaurar si el daño está hecho, el muerto está enterrado, el dolor está en el fondo del alma de cada ciudadano? ¿Cómo se restaura? Exactamente. Primero que todo, me parece importante dejar sentado un principio natural, ¿sí? Y es que el daño es una realidad de la vida a causa de la limitación de nosotros los seres humanos. Siempre van a haber daños, siempre van a haber violencias. Y una de las primeras lecciones que le decía, aprendemos de la simple naturaleza, es que cuando una plantita, por ejemplo, se rompe una ramita, la planta trata de recuperarse sola, ¿sí? Un perrito cuando está enfermo trata de medicarse o de recuperarse solo. Lo primero que me parece importante decir en este momento en que para el caso específico de Colombia hay tantas víctimas de esta desafortunada violencia que hemos vivido, es que nosotros, las víctimas, tenemos que aprender a autorrecuperarnos. Autorreparación. La autorreparación es un ejercicio indispensable para la paz. La autorreparación. Da pena a veces encontrar a víctimas que hacen depender su recuperación de otros. Yo no quiero negar la importancia de la heterorestauración, ¿sí? O sea, la restauración que viene de otros, pero me parece fundamental la autorreparación, la autorrestauración. En latín hay dos palabras que tienen la misma raíz: víctima y victorioso, ¿sí? Y la persona puede escoger o quedarse eternamente víctima, porque en el caso de Colombia tenemos muchas personas que prefieren quedarse víctimas para siempre, ¿sí? Prefieren quedarse víctimas por los privilegios, digamos, pocos que le puede dar eso, como es que le estén dando alimento o que le están dando unos subsidios, etc. O que le estén dando poder para vengarse. O también eso. O simplemente porque la persona se siente bien en ese ambiente de ser víctima y no quiere ser victorioso. Un gran ejercicio que tenemos que hacer los colombianos, y es precisamente el ejercicio de muchos grupos, asociaciones de víctimas, que se quedan dando vueltas en la rabia de la ofensa que les hicieron, con toda razón. Yo quiero honrar y respetar eso, ¿sí? Pero quiero decirles, hay que salir de ese remolino en que te deja la ofensa que te hicieron, ¿sí? Restauración. Eso. Y entonces es ahí donde tenemos por primero que ofrecernos autorreparación o autorrestauración. Y segundo, buscar que la sociedad ofrezca también la heterorestauración, o sea, que encontremos ambientes donde se ofrezca la restauración. Pero la restauración no es solamente económica, ¿sí? Y les quiero decir, en el trabajo que nosotros tenemos y la experiencia que tenemos aquí en Colombia y en más de 14 países de Latinoamérica, es que la reparación, por ejemplo, económica, muchas veces se convierte en otra revictimización. Entonces hay personas que se preguntan, bueno, aquí en Colombia están las personas recibiendo entre 9, 10 mil, 8, 9 mil dólares por un ser querido que le asesinaron,
Y las personas cuando reciben la plata se preguntan, pero yo recibo 8, 9 mil dólares por mi padre que valía tanto, mucho más que eso, ¿sí? Entonces, muchas veces la reparación, digamos, económica, material, se convierte en una forma de revictimizar. Tenemos que ir mucho más allá. Y uno de los ejercicios de restauración, heterorestauración, es cómo ayudarle a las personas a generar relatos, a generar lenguajes nuevos, memoria nueva, ¿sí? Eso. Este ejercicio, que es un ejercicio prácticamente de perdón, no lo estamos haciendo con suficiencia en Colombia, porque, no sé, de pronto nos afanan más ciertas prioridades políticas, como puede ser la restauración material, que la presionan muchos grupos, digamos, y organizaciones de víctimas. Pero la reparación, sin duda, yo no quiero negar que es importante. Ahora, esta justicia restaurativa se le aplica tanto a la víctima como se le debe aplicar al victimario, ¿sí? Se le debe aplicar al victimario. Nosotros creemos que, de alguna forma, el gobierno ha hecho bien en ofrecerle la mano a los excombatientes que quisieran reintegrarse a la vida civil, porque de algún modo todas las personas que se reintegran de los grupos subversivos son personas que reconocen la inutilidad, la banalidad total de cargar un fusil y peor, de intervenir en acciones violentas. Las personas vienen con traumas, vienen con dolores. Mira, sufre tanto la víctima como sufre también el victimario. Un victimario que ha matado, es una persona que tiene fracturas y traumas internos profundos, y recuperarse no es fácil. Entonces, la justicia restaurativa, para unirnos a lo que estábamos hablando antes, no es solo para la víctima, sino que hay que, sobre todo, aplicársela a los victimarios. Cuando un país logra generar un ambiente, los gringos lo llaman un holding environment, cuando un país logra crear un ambiente, un airecito de perdón y reconciliación, la paz se vuelve mucho más fácil. A mí me impresiona en un modo muy especial lo que está ocurriendo en este momento en un hermano país como Costa Rica, donde ya desde hace tiempo decidieron no tener Ministerio de Defensa. Y en cambio, ahorita, en estos días, están aprobando el Ministerio de la Paz. ¿Sí? Eso. ¿Cómo generar entonces? Eso sería, digamos, el gran milagro para Colombia y el gran empuje económico, si lo quisieras, porque el gasto económico para Colombia, de uno de los ejércitos más grandes en Latinoamérica, entiendo, después de Brasil, si Colombia pudiera invertir ese dinero para restaurar víctimas o incluso para recuperar a victimarios, yo pienso que sería un trabajo. Incluso para pagarle la guerrilla y a los paras que quedan para que dejen la lucha armada saldría mucho más barato. Pero además estamos exportando ese modelo de violencia, estamos queriendo acabar con el gobierno de Venezuela y con el de Ecuador porque no compagina con el gobierno del presidente Uribe. Estamos en el ejercicio contrario. Claro. A mí me parece que la pelea que tenemos entre Venezuela y Colombia, de algún modo son dos luchas de poderes, ¿sí? Dos luchas de poderes que a la larga nos pueden crear graves problemas. Pero refleja de todas formas esa intención de la actual dirigencia colombiana de resolver el tema por la vía violenta y no entrar en un proceso de reparación. Le interrumpí, padre, cuando iba a hablar de la restauración, a diferencia de la justicia transicional, que busca crear un espacio de justicia especial para luego llegar a la justicia no plena, pero formal, que aplica para todos. ¿Qué diferencia hay entre la justicia restaurativa y la justicia punitiva, de transición o punitiva? Después? La justicia punitiva, como te digo, pues simplemente aplica los códigos penales y el que la hizo las paga de acuerdo a una proporcionalidad, entre otras cosas también perversa, que hemos creado nosotros, ¿sí? Pero en la otra, en la que la hizo no la paga, ¿cuál es la restauración? Eso. Entonces yo no pienso que nosotros estemos abogando con una justicia restaurativa a que el que la hizo no la pague, no. Mira, nosotros creemos que la justicia restaurativa debe tener mínimos componentes, unos mínimos que son importantísimos. Primero, la verdad.
Es muy importante que los colombianos sigamos descubriendo la verdad. La verdad total, sobre todo, la verdad total, la deben llegar a saber los jueces. ¿Sí? La deben saber los jueces. Hay verdades que, como lo pudimos experimentar los que asistimos a algunas audiencias donde los paramilitares sobre todo iban confesando los crímenes que hicieron, hay verdades que ofenden a la dignidad de la víctima y que pueden convertirse en verdades revictimizantes. Cuando a ti te cuentan que a tu papá le cortaron o le arrancaron las uñas con unos garfios, que antes de matarlo le cortaron las muñecas o le cortaron a pedazos con motosierra, ¿tú te imaginas la revictimización que la verdad está haciendo sobre ti? Claro. Eso. Mucha verdad también es revictimizante. La verdad total, yo pienso, la deben saber los jueces y en la medida de lo posible hacerla pública, pero no con los detalles que la verdad que nosotros creemos pueda tener. La verdad es un elemento fundamental de la justicia restaurativa. Sobre todo aquí hay 3 elementos que a mí me parecen importantes para una víctima y es: ¿quién mató a mi papá o a mi ser querido? ¿Quién? Segundo, ¿por qué? Y tercero, ¿dónde están los huesitos? Poder hacer el rito de la muerte. Poder hacer, digamos, ese homenaje póstumo, ¿sí? Casi esa despedida, ese gesto de cariño, ese abrazo, aunque sea a un pedazo de cuerpo. Tener la certeza de la muerte. Exactamente. Esos 3 elementos a mí me parecen fundamentales como parte de la verdad, ¿sí? Segundo, a mí me parece que es necesario que haya una reparación, ¿sí? En esa justicia restaurativa debe haber una reparación a las víctimas. Y la reparación no solo material, lo decía ya antes, sino que debe haber una reparación, ojalá cada vez más fuerte en Colombia, que la reparación simbólica. ¿Sí? Por ejemplo. Mira, yo estuve hace poquito en un pueblo, en una vereda del Caguán. En esa vereda se calcula que pueden haber muerto últimamente entre 60 a 80 personas, ¿sí? Se acostumbra a una callecita ponerle el nombre de una víctima en honor a esa víctima, o en una escuelita ponerle el nombre, pero cuando ya son 60 y 80, en un pueblito de 2 calles, ¿qué le pone? ¿Sí? Pero qué bonito que se sembraron 60 robles, ¿sí? Y a cada roble se le puso el nombre de unas víctimas. Eso es convertir ese pequeño arboreto, digamos, en un templo de la memoria, donde las personas puedan ir, recordar y conservarla con toda la dignidad. Esa es una reparación simbólica, porque de algún modo perpetúa a futuro la memoria. Pero los críticos dirán que al victimario no le está costando nada ese gesto. Bueno, entonces ahí es donde yo voy. Ahí es donde, entonces, por el lado de la víctima, sin duda, que hay que aplicar la justicia restaurativa. Uno de los elementos finales, últimos, digamos, que debe haber en una justicia restaurativa es garantizar pactos. Pactos entre la persona que hizo la ofensa y, digamos, las víctimas. Yo personalmente he tenido problemas en hacer encontrar víctimas y victimarios directos. A mí me parece que si no se hace un gran proceso de reflexión, de crecimiento humano entre las 2 personas, el encuentro entre el víctima y el victimario directo pueden ser contraproducentes. Entonces, lo que hay que generar es que, aunque sea indirectamente, las personas que han sido victimarias hagan la promesa de nunca más volver a hacerlo. Pero para eso tienen que reconocer que cometieron el crimen. Claro. Y eso solo es posible, reconocer el crimen, si se le facilita un ambiente seguro y un ambiente digno, donde la persona sepa, porque nadie se va a tirar al agua si no tiene un ambiente seguro para él confesar o contar el dolor que tiene también de haber matado o de haber hecho un crimen. Pero el criminal en general es un cobarde que no tiene la valentía de enfrentar su crimen. Lo que pasa es que ningún ser humano
va a confesar un crimen si no tiene un ambiente seguro. Mira, por ejemplo, los sistemas... Pero aún teniendo un ambiente seguro, hay una sanción social. Un general, un coronel de la policía acusado de haber cometido unas desapariciones en los hechos del Palacio de Justicia, si reconoce que desapareció a esas personas después de 20 años, ¿qué va a pensar su esposa, sus hijos, su suegro, sus primos? Y un ambiente seguro en muchos casos es un ambiente mínimo de confidencialidad donde se te respete la dignidad tuya como ser humano. En todo esto, mira, en todos los temas de conflicto y de reconciliación y de perdón, lo que está en juego es la dignidad humana. Es la dignidad de la víctima, sin duda, pero es también la dignidad del victimario. Porque es que donde no se cuida la dignidad también del victimario o de la víctima, pero donde no se cuida la dignidad del victimario, los victimarios vuelven y generan rabias por el maltrato y a la larga vuelven y engendran grupos peores de violencia. Se repite el ciclo. Vuelve y se repite. Y a mí me parece que ese es un tema que nosotros los colombianos no hemos reflexionado suficientemente bien, y hasta que nosotros no hagamos este ejercicio, digamos, de dignidad también con los victimarios. Yo recuerdo con agrado en alguna ocasión en el Caguán, por allá en medio de la selva, tomándome alguna cerveza con los guerrilleros y los jefes de la guerrilla, me decían, ojalá encontráramos una salida digna. Nosotros nos retiraríamos de esto. Una salida digna. Una salida digna. Vamos a una salida digna comerciales por ahora, porque la otra está bastante más compleja. Ya volvemos en la consulta. Continuamos con el padre Leonel Narváez, director de la Fundación para la Reconciliación. Estamos en el tema de encontrar una salida digna para el victimario, o sea, para los que cometen los crímenes o las acciones violentas, cómo encontrarles una salida digna, y es un tema que no entiendo. Sí, mira, Ramón, yo sé que es difícil entender, es lo que voy a decir, pero la historia nos está enseñando que no hay otras salidas. Un victimario, y estoy pensando, como lo dijimos al terminar la sesión anterior, los combatientes se asimilarían a un proceso, digamos, nacional de paz si ellos pudieran encontrar una salida digna. E incluso yo te digo, un candidato a la presidencia, por ejemplo, o un presidente ya en mando que quisiera proponer una salida digna a ciertos combatientes, no sé, estoy pensando ahorita en estos momentos y ojalá me escuchara Iván Márquez o Joaquín Gómez. O Alfonso Cano. O personas con las que yo traté mucho. Si ellos encontraran una salida digna y el gobierno les propusiera una salida digna, que sería casi incluso llegar hasta darles ciertos favores políticos, ¿sí? Como se les dio en otras ocasiones, en otros casos de, digamos, de desmovilización, de propuestas de desmovilización en Colombia. Yo entiendo que, sobre todo en este momento histórico de Colombia, la población, el pueblo, inmediatamente reaccionaría con su cerebro arcaico y le decía, no, esos HP lo que se merecen es otra cosa, ¿sí? Y el pobre presidente o el pobre político de turno lo que le toca es simplemente agachar la cabeza y decir, no, por aquí no se puede. Pero mira, posiblemente sea todo esto parte de una evolución nacional que tenemos que lograr, de un crecimiento como nación, para pasar a otros niveles de reflexión que todavía no logramos. Y es porque desafortunadamente este cerebro arcaico nos pesa mucho. Pero dignidad, sigo sin entenderla, que sería una salida digna. ¿Qué dignidad puede tener un victimario cuando reconoce que cometió un crimen por tal y tal razón? ¿Cuál es la salida digna? Es decir, ¿lo hice por esta razón?
¿Eso es suficiente para que la salida, digamos, tenga el calificativo de digna o qué es? Sí, sin duda que la dignidad en el caso de un victimario se recupera cuando el victimario en un ambiente seguro, vuelvo y repito, logra de algún modo confesar lo que hizo. Y yo pues quiero rescatar, me parece que en este gobierno el ejercicio de facilitar, crear un ambiente seguro como fue el de no más de 8 años de cárcel, ¿sí? Sí. De 5 a 8 años de cárcel. ¿Eso es una salida digna? Esa, de algún modo, no es tanto digna, sino es una salida de ambiente seguro. Le proporciona un ambiente seguro para poder confesar su contar. crimen. Y en ese sentido hay que rescatar la bondad que Tomos ha tenido una de las bondades que tiene esta seguridad democrática, es permitirle a las personas confesarse, sin negar que yo sigo creyendo que es un sometimiento, es decir, tendríamos que superar esa etapa. Pero la dignidad del victimario se va recuperando primero cuando encuentra un ambiente seguro, ¿sí? Segundo, cuando a esa persona se le da la posibilidad para que, diciendo la verdad y proponiendo alguna restauración, porque hay que exigir la restauración, la persona haga pactos de que no lo vuelve a hacer, ¿sí? Y esto es precisamente lo que decíamos desde el principio, es ese perdón, es prácticamente el romper la irreversibilidad del pasado que tiene esa persona, romper la irreversibilidad y resucitar a esa persona como ciudadanos nuevos, ¿sí? Como ciudadanos nuevos. Entonces, la salida digna está precisamente por ahí, porque es que cuando pero entonces hilamos, es social también la salida digna. Claro, o sea, la familia, el entorno. El entorno. Ahora, como te digo, aquí lo que nos toca crear es un holding environment, o sea, un airecito, donde todos los colombianos algún día aceptemos estas cosas y nosotros recuperemos, como lo hacen muchísimas de las culturas indígenas. En muchísimas culturas indígenas no hay cárceles. ¿Por qué? Porque al ofensor lo vuelven y lo recuperan en la comunidad. Y el gran trabajo es cómo recuperar al ofensor dentro de la comunidad sin necesidad necesariamente de tenerlo que castigar en el estilo punitivo de ese cerebro arcaico que todavía maneja nuestra humanidad. Entonces, la salida digna es que la persona, reconociendo sus faltas, reconociendo lo que puede haber hecho, o más bien entre todos buscando la verdad, porque es que mira, cuando tú te vas y te pones a hablar con los jefes guerrilleros, ¿sí? Hombre, te comienzan a contar muchas verdades, muchas formas de la verdad también de ellos, porque es que la verdad no tiene solo un lado, la verdad tiene muchas facetas, ¿sí? Y entonces cuando la guerrilla también te cuenta a ti sus verdades de cómo algunas instancias de gobierno han hecho unas calaveradas también en esos lugares, la corrupción que ha habido, incluso la connivencia con el narcotráfico, la connivencia con los paramilitares, Dios mío. Y cuando eso se vuelve realidad hoy en día, porque se ha vuelto realidad y porque se ha comprobado que es así, entonces uno dice, ve, la verdad la tienen también ellos, la verdad la tiene también el gobierno, pero ¿por qué no, en lugar de darnos fusil, por qué no nos ponemos de acuerdo y construimos una verdad superior? Esa es la salida digna. Esa salida digna sí la entendemos, padre Leonel Narváez. Se nos acabó el tiempo en la consulta. Ha sido una conversación más de un lado que del otro, en la que hemos aprendido mucho sobre perdón y reparación. Perdón y reconciliación. Muchas gracias, padre. Buena tarde.